Hola, hola. Pues ahora sí, ya está aquí la pequeña pero gran historia de mi abuelo, la que tanto les prometí, al fin llegó. Por favor, ahí se las encargo. La historia de José Ramos. Compártala y denme like. Empezaremos. Si dice one, two, three. Ok. José Ramos Núñez, hijo de Gabino Ramos y Mónica Núñez, casado con Amada Centeno. Tenía 3 hermanas, Engracia, María, Ostolia. Fue un padre de familia con 5 hijas, Jesús, Guadalupe, María, Juana y Carmen. Y 3 hijos, Juan, José y Modesto. Y muchísimos nietos y bisnietos. Un hombre que creció al lado de su mamá y que a muy temprana edad se quedó con la responsabilidad de cuidar de su familia, pues su papá Gabino Ramos emigró a los Estados Unidos por 20 años. Como no había forma de comunicación, no supieron más del abuelo, del bisabuelo. En aquellos tiempos no existía correo ni había transporte para alguna comunicación. José Ramos, mi abuelo, no le quedó más que enfrentar las circunstancias de la vida en ese entonces y tomar las responsabilidades y convertirse pues en una cabeza de familia. Trabajó fuerte para mantener económicamente tanto a su mamá, hermanos y demás familiares. Fue un muchacho que creció solo en aquellos tiempos. Era muy difícil la situación, pues solo se trabajaba en el campo, que era temporal. Se comprometió tanto en el trabajo que empezó a contratar personas que le ayudaran. Su audacia y fortaleza le ayudó a ser un hombre muy trabajador y perspicaz. Ya cuando él se había casado y ya tenía una familia, mi bisabuelo Gabino regresó después de 20 años. A su regreso, el bisabuelo Gabino construyó un horno de pan y se puso pues a hacer el pan y otros tipos de comida que había aprendido en cuanto estuvo en Estados Unidos. Y a eso se dedicó el resto de su vida. Aún recuerdo el horno de pan que tenía postrado entre una pared. Aunque no lo conocí personalmente, pues él murió antes de que yo naciera. Como recuerdo o anécdota, la mamá de mi abuelo, Mónica Núñez, era una señora delgadita, canosita y muy alta. Fumaba siempre unos cigarros que se llamaban faros. Yo creo que yo debe haber tenido más de 2 años, no recuerdo. Am, y yo era la que le prendía los cigarros. Ella fumaba, pues, como fumaba mucho. Y recuerdo que iba a prender el cigarro a las brasas de los fogones. Recuerdo que el día que murió, me llama y me da un cigarro para que fuera a prendérselo. Cuando se lo di, recuerdo exactamente cómo le dio un sorbo o fumada y ahí murió. Alguien la tenía agarrada de la espalda. Ya no se levantaba, pero a sus 103 años nunca dejó el cigarrillo y murió con él. Volviendo al bisabuelo Gavino, él después de su regreso de Estados Unidos, al tiempo falleció y mi abuelo siguió cuidando de su familia, mi abuelo José. Trabajó tanto no solo para la familia, sino para toda la gente que conocía del pueblo y de pueblos circunvecinos. Con su arduo trabajo se dio a respetar y se hizo de un buen hombre. Poco a poco fue comprando animales que fueron creciendo en cantidad hasta convertirse en un ganado grande. Vacas, toros, chivas y toda clase de animal de granja de aquellos tiempos. Tenía un corral grande donde tenía encerrados todos los animales. Eso estaba en el cerro. También en su casa tenía un corral, pero un poco más chico, pero el cerro era como si estuvieran pastando y todo al aire libre. Em, Era muy grande ese cerro donde pastaban. Dentro del corral y en un lugar no muy lejos del corral tomaban agua. Los animales
ahí en una parte donde se llamaba La Manga. Había mucha agua por las lluvias y cuando ya no era tiempo de lluvias, bajaban al pocito a darles de tomar. El pocito era un manantial donde todo el pueblo llegaba a agarrar agua para tomar o para hacer sus quehaceres. En aquellos tiempos no había agua potable. El ganado, al ganado le sacaban agua en unas piletas de madera que también les decían tarjeas. Estaban al lado del pocito. Em, Recuerdo en detalle ver llegar todo el ganado. Era una cantidad inmensa. A uno en especial le decían el llanero. Era color cobre, muy grande y gordo. Era muy bravo. A muchas personas no les quería, no los quería y cuando los veía los correteaba. Era demasiado bravo. Y el otro era el chiste, también muy enorme. Era color pinto. Eran los sementales del ganado y eran unos toros cebús. A todos los animales les ponían su nombre. Ahí en el pocito había una bajada o subida que era donde tenían los hornos, donde quemaban el azufre. Por eso la tierra era blanca. Ahí los toros jugaban, se revolcaban y se ponían muy blancos. A veces se peleaban entre ellos. Yo los veía desde la banqueta de la casa del abuelo. Estaba muy alta la banqueta y sabía que ahí no corría peligro. Había gente dedicada a cuidar el ganado. Aparte de trabajo, el trabajo se dedicaban a ayudar aparte del trabajo, él se dedicaba a ayudar al pueblo, pues había muchos abusos. Mi abuelo los ayudó. Era como un tipo Robin Hood. Le quitaba las tierras a los caciques, los ricos hacendados, que en el tiempo de Porfirio Díaz se apropiaban de las tierras que no eran de ellos. Se las quitaba y se las daba a la gente humilde. Peleaba ejidos enteros de los pueblos vecinos y se iba al municipio, a Guanajuato o a la Ciudad de México para conseguir el apoyo del presidente de entonces, que era Lázaro Cárdenas. Tuve el placer de sentarse con él a dialogar para conseguir la ayuda para la gente que estaba pasando por los procesos de recuperar las tierras ejidales. Las recuperaba y se las entregaba a la gente humilde, todo en orden. Se enfrentaba a cuanta gente mala que merodeaba a los alrededores. Bandidos que no solo robaban tierras, robaban también las casas o animales del pueblo. Era un hombre que siempre cargaba pistola. Era muy alto, rudo y fuerte. Luchaba tanto por la gente que se volvió muy querido por todos. Cuando eran las fiestas patronales del pueblo, llegaban músicos a tocar al templo y no tenían dónde quedarse. Él les brindaba la casa, ahí se quedaban. Y también a veces a personas que llegaban de fuera, que venían a la fiesta. La fiesta duraba días. A todo el que llegara lo invitaba a comer. Los llegaron a querer tanto casi como a un hermano. Un director de orquesta le compuso 2 marchas y un paso doble, que en aquel tiempo se usaba mucho, como hoy en día los corridos. Y a los músicos en especial, a una banda que el fundador fue don Jesús Torres, que aún está vigente, les dicen los Sopas, por cierto. Ahora ya la banda está con los nietos. Cuando veían a mis tíos o tías, enseguida tocaban la marcha del abuelo. Por cierto, esa marcha está bien bonita, está hermosa. ¿Será que la escuchaba desde niña? Y me encanta escucharla. Hasta me la sé de memoria. Okay. Y está en YouTube, para el que la quiera escuchar. Pues él siempre lo recibía con mucho cariño y amor. Hasta hoy día a nosotros nos ven como familia, todos los muchachos, los Sopas. Recuerdo ver esa casa llena de gente. Unos llegaban a pedir auxilio, favores y otros a agradecer simplemente. Un día llegó una familia buscando unos parientes y no los encontraron. Y él les brindó la casa y de ahí ya no se fueron, o sea, siempre llegaban de visita.
Esta familia es mi tío Vicente y mi tía Meche. Nos tomaron tanto cariño y les tomamos mucho cariño que año tras año llegaban en diciembre y siempre traían muchos dulces y regalos. Hacían grandes fiestas, especial para los niños. Estaban tan agradecidos por la forma en que nos atendía el abuelo que nos tomaron como familiares cercanos. Aunque el abuelo murió, ellos siguieron llegando. Llegaba toda clase de gente, políticos, licenciados, gente humilde que bajaban de las rancherías para vender lo que tenían, animales, leñas, nopales o lo que traían en sus bolsas. El abuelo se los compraba o la gente que estaba ahí cercana. El ganado que tenía, algunos de los toros los prestaba para los jaripeos y las charreadas de Celaya o la plaza de toros Rodolfo Gaona, Querétaro, Cortázar y los lugares circunvecinos, donde se los pedían prestados. Y hacían competencias. Él llegó a ganar muchísimos trofeos que aún están guardados. Una de las recientes pláticas que tuve con un familiar, recuerdo que me dijo, mi abuelo era de armas tomar. Un día, porque mi otro abuelo no quería agarrarle un terreno, sacó la pistola para que lo agarrara y se lo quedara. No sé cómo sucedería, pero él a todos les quería dar lo que él tenía. Y cada uno de sus hijos, sobrinos, primos les dio tierras. Hacía las mejores fiestas con música en vivo e invitaba a todo el pueblo. Era la persona más hospitalaria que se pueden imaginar. Mi mamá nos contaba que en las tardes, noches, cuando ya llegaban de trabajar los trabajadores del campo, ya para irse a dormir, sacaban las guitarras y se ponían a cantar. Me imagino esas noches llenas de estrellas y de luna llena con el sonido de las guitarras y esas voces tan bonitas, porque todos los que cantaban ahí, que tenían guitarras, mis tíos, cantaban bien bonito. Antes solo se alumbraban con quinques y fogatas. Los peones se dormían en las bodegas que tenían en la parte de afuera y donde almacenaban la comida de los animales. Y así pasaban los días. El abuelo lo imaginó como así en las películas de la época del cine de oro, por lo que mi mamá nos platicaba. A ese hombre fuerte y con esa rudeza que lo caracterizaba. Hasta cierto tipo con una cara mal encarada o de enojo siempre para la gente. Tenía esas señas en su cara de hombre rudo, pero era pues todo lo contrario. Me imagino que para llegar a hacer todo lo que él hizo, tenía que ser así. Sé que no fue fácil para él. A veces las circunstancias nos obligan a ser ese tipo de personas y él lo fue, pero lo fue para bien. Entiendo que a lo mejor cometió errores como todo ser humano imperfecto, pero no estoy aquí para mencionar sus errores. Estoy aquí para hacer un homenaje de todas esas cosas buenas que él hizo. Cuando llegaba la gente a visitarlo por cualquier propósito, ya fuera gente de gobierno o personas humildes que bajaban de los pueblos, los pasaba a comer y le decía a mi mamá, María, siempre tengan comida hecha, porque aquí no hay restaurantes como en la ciudad. ¿Qué va a comer esta gente? Aquí vienen con hambre, vienen a trabajar o vienen a vender sus cosas para surtirse y llevar despensa para la semana para sus familias. Mi abuelo también tenía una tienda muy surtida, que ahí era donde a veces pues bajaban a comprar lo que necesitaban. Así que mi mamá, que era la que se encargaba de la cocina, siempre tenía que tener comida preparada en abundancia para los trabajadores y para la gente que llegaba sin avisar. Mi mamá se convirtió en su brazo derecho. Era la encargada de manejar la casa, en especial pues la cocina. Cuando se hacían las fiestas, para ellos era como tener fiesta grande. Hacían casos y casos de comida, cazuelas de arroz, mole, carnes. Tenían siempre comida en abundancia. Porque toda la gente llegaba ahí con ellos a comer. La casa grande, le decían. Yo recuerdo una cocina con muchas hornillas. Así se le decía a los fogones. Muchas hornillas y siempre una persona haciendo tortillas.
Tenían trabajadores, trabajadoras de la casa que les ayudaban que le ayudaban a mi mamá. Em, Eran las primas o parientes, era toda la familia involucrada en ayudar. Hicieron, hicieran la comida que hicieran, todos trabajaban por igual. Y al igual tenían muchos trabajadores de planta para el campo, para cuidar el ganado, construcciones y todo lo que se ofrecía en la casa grande. Esos trabajadores venían de otros pueblos y se quedaban toda la semana. Me imagino toda la comida que tenían que hacer o hacer diariamente para todos los trabajadores. Era almuerzo, comida y cena. Y comían mucho por el tipo de trabajo que hacían. Lo digo porque los conocí perfectamente. Mi papá era trabajador del abuelo y se casó con mi mamá. Le fue siempre muy leal mi mamá al abuelo. Pero esa es otra historia que voy a contar. Él decía, tengan suficiente alimento para todos y atiéndanlos. Estas fiestas no son para ustedes, es para la gente que viene de fuera. Para ustedes es cuando nosotros vayamos a las fiestas de fuera. Y así era. Mi mamá nos contaba que en la semana de Navidad a Año Nuevo se las llevaba a todos, sin excepción. Todas las que le ayudaban en la casa a mi mamá y a las demás familiares. Rentaba un piso completo de un hotel, para ser exactos, el que está enfrente del jardín de Celaya. No sé si aún esté. Se llamaba Hotel Isabel. Y de ahí se iban a la feria o demás fiestas de fin de año. En los 15 años de mi mamá, la llevó de viaje a Guadalajara, Pachuca, y a mi tía Juana lo mismo. A mi tío Pepe, como le gustaba mucho el béisbol, le agarraba viajes a México para ver jugar a los de las ligas mayores. Fue el primero que tuvo un radio de transistores de ahí del pueblo. Se lo habían mandado de Estados Unidos. Por cierto, hay una historia también de ese radio que le pasó a mi tío Pepe. Mi abuelo, por ser quien era, había gente que no lo quería. Intentaron desvivirlo 2 veces y en la última vez casi lo lograron. Entraron hasta la cama con unos cuchillos, se los clavaron, pero solo agujeros en las cobijas. Las cobijas estaban llenas de agujeros donde entraron los cuchillos. Se escucharon gritos desesperados y solo se escucharon las pisadas de las carreras cuando salieron corriendo las personas que lo agredieron. Los trabajadores que dormían se dieron cuenta. Mi abuela y todos en casa se levantaron rápidamente, pero solo les vieron la espalda. ¿Cuál sería la sorpresa? Que nomás tenía algo así como piquetes de hormiga o abejas, algo así como unas ronchas. Ni un cuchillo le entró. Solo las cobijas tenían hoyos de los cuchillos. Él como todo se espantó mucho, pero de ese susto tan grande simplemente se fue quedando muy delgado. Al final de cuentas sí lograron hacerle mal. Cuando pasó el atentado, rápido se corrió la voz. Llegaron gente de todas partes del gobierno y policía, que antes les decían judiciales, no sé si aún les llamen así. Llegaron a verlo y a ponerse a sus servicios para la investigación y saber quién había sido. Enseguida se enteraron. Supo quién estaba detrás de todo. Eran de ahí mismo del pueblo. Por cierto, eran hasta compadres de él. Mi abuelo solo dijo, vamos a dar gracias a Dios que no me pasó nada, que así quede todo. Nunca quiso que se hiciera nada. Solo dijo, yo no soy Dios para castigarlos, y siguió con su vida. Fue una persona tan hospitalaria y con tanta empatía que siempre estaba pendiente de sus semejantes, que se iba a México con el presidente Lázaro Cárdenas y lo recibía y se ponían a negociar lo de los ejidos. Por cierto, hay fotos del abuelo con el presidente Lázaro Cárdenas. Siempre le quisieron dar algún puesto político, pero nunca quiso pertenecer al gobierno o tener algún cargo. Él luchó, pero sin querer pertenecer. Cuando le decían, queremos que seas el delegado o queremos que seas esta persona que queremos darte el puesto, él decía que no. Pero decía, pero denme el puesto.
Y fue cuando llegó ahí el registro civil, porque antes iban a casarse o a sacar actas a Juventino Rosas, que es el municipio, o a Neutla. Pero le dieron el beneficio del registro y lo aceptó y fue cuando nombró a don Simón Leiva, que él fue el que se hizo cargo del registro civil. Tenía una casa hermosísima, una de las casas con una arquitectura preciosa, con techos y pisos tallados en piedra, unas puertas de madera muy gruesas y unos cuartos como bodegas era donde almacenaba todas las cosechas. Puertas que cerraba con unas trancas muy grandes. Cuando ya no cabía la cosecha por las puertas, las cerraban, las trancaban y metían todo por un techo que eran como en unas ventanas, unos agujeros grandes, agujeros, ventanas, no sé qué, enormes. Y por ahí subían, ponían unas como maderas así gruesas y iban subiendo y con los costales y vaciaban el material. Y pues lo llenaban, ya fuera de maíz, frijol, sorgo, lo que tenían para cosechar. Y lo almacenaban para todo el año y para vender y todo eso, ¿no? Recuerdo en especial a un señor que llegaba de pozos a desgranar. Él era cieguito, le decían Tura. Lo recuerdo con su olotera. Esas eloteras se hacían con los mismos olotes que se unen y se amarran con alambres y es como un tipo rueda con los olotes y es donde se desgrana. Y ese señor estaba trabajando siempre, todo el día estaba ahí trabajando. Mi abuela amada, ella solo se dedicaba a cuidar la tienda. Era la única tienda que había en ese entonces, la que surtía a todo el pueblo. Cuando el abuelo murió, él dejó a todos con sus tierras, que le dio a cada uno de sus hijos, familiares, primos, sobrinos y a cuantas personas pues andaban con él. Ya cuando murió, pues no dejó nada inconcluso, él todo había repartido. Él murió como de 76 años. Recuerdo que estábamos en San Pedro Tenango, un pueblo al lado de Celaya. Ahí nos fuimos porque en el pueblo no había quien hiciera primeros auxilios, quien inyectara. No había ni luz ni agua, el pueblo estaba muy solo. Y allá había más acceso a más cuidados para su condición. Mi abuelo fue un hombre muy rudo, pero muy cariñoso. Mi mamá me contaba que cuando ella estaba chiquita siempre la cargaba y la consentía mucho. A mi mamá le daba miedo los truenos cuando llovía porque ella escuchaba muy fuertes y mi abuelo la cargaba y la hacía sentir segura con él. Y así con sus nietos, cuando nos bañábamos, íbamos corriendo a darle un beso al Pache, así le decíamos Pache. Y pues él nos daba un pan, nos respondía con un beso, nos daba dulces de ahí de la tienda. Pues esta es la gran historia del abuelo José, por el cual me siento muy orgullosa por haber tenido el privilegio de haber nacido en esta familia y el haberlo conocido y convivido con él. Yo me atrevo a decir que soy su nieta que convivió más con él porque como mi mamá era la que lo cuidaba, yo andaba con mi mamá, pues fui muy cercana a él. Y por cierto, una de sus últimas ayudas que le dio a su gente en cuanto ya estaba por morir, es que llegaron unas personas, creo que se llama el pueblo Nuevo Rosillitos, estaban a punto de quitarles ya las tierras y él pues ya no pudo ir personalmente, así que solo firmó unos papeles y con esa firma ellos ya no las perdieron. Y pues sí, esa es la gran historia del abuelo José. Y como les digo, ha de haber muchísimas más historias, pero eso es lo que yo recuerdo, son mis recuerdos porque ojalá y nos juntemos con los que convivimos más, que fueron las hijas de mi tío Pepe, Chuy, Tere, Sofía,
Oscar, o sea, todos los hijos de mi tío Juan, a lo mejor Toño, yo creo que tienen muy buenas anécdotas y estaría bien. Yo quiero hacer, a lo mejor un día escribirle un libro o algo. Para nosotros como familia, yo creo que el conocer su vida nos va a sentirnos bien orgullosos, bien, pues bien. Pues esa es la gran historia para nosotros y ojalá y la disfruten.